Muy bien, vamos a empezar. Hani, Presente. Carlos, Presente. Andrea, Presente. Kiara, Presente. Andrea Montserrat, Presente. Yasumi, Presente. Angie, Presente. Samantha, Presente. Edgar, Presente. Ashley, Presente. Agali, Presente. Tuyay, Presente. eh, Suriel, Presente, profe. Stacy, Presente. Gabriel, Presente. Ángel, Presente. Efren, Presente. Jairo, Presente. Karime, Presente. Paola, Presente. Iván, Presente. Ulises, Alfonso, Presente. ok, Gabriel, Presente, maestro. César, Presente. ok, muy bien. Vamos a empezar entonces. Bueno, para darle continuidad a lo que estábamos viendo, recuerden que la clase pasada estuvimos... Sí, sí, te puse tu asistencia, Ulises. Gracias. Que estábamos viendo ya la clasificación de los organismos en los 5 reinos, ¿ok? Recordarles igual que aunque no les estoy diciendo, ustedes tienen que anotar todos los conceptos y todo lo que estamos viendo, porque ya saben que cuando es el quiz, pregunto parejo de todo, ¿ok? Entonces traten ustedes de tener los apuntes, de tomar sus capturas y de tomar anotaciones de todo lo que estamos viendo, porque pues ya saben que sobre advertencia no hay engaño, ¿ok? Déjenme les proyecto la presentación. Muy bien. Entonces, habíamos visto las características en general de los 5 reinos, que habíamos visto que pues los dividíamos en, pues estaban organizados de acuerdo a un dominio, ¿ok? Muy importante recordar y se los voy a preguntar ahorita como repaso. ¿Recuerdan cómo se clasifican los organismos de acuerdo a los diferentes taxones que existen? ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos con un animal? ¿Quién se acuerda? Lo vimos el viernes. ¿Cómo se llaman esos diferentes taxones en los que se dividen los organismos? ¿Cuáles son? Empezaban a partir de dominio, después de dominio, ¿qué seguían? Mm, Gabriel, a ver Ángel, Es el de Ángel, ¿va? dominio, ¿qué de más? dom- dominio, reino, división, clase, orden, familia, género, especie. Exactamente, esos son los diferentes taxones o clasificaciones que tiene pues un organismo en general, ¿no? Que pertenece a un dominio, un reino, una clase, una especie, un género, ¿ok? Muy bien. En base a eso vimos igual que habían 3 dominios importantes en los que se clasificaban los organismos. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos dominios? A ver, Yasumi. Bacteria, eucaria y archea. Y arquea, exactamente. Arquea y bacteria son dominios en los cuales está el reino monera, ¿ok? Que es el reino característico de las bacterias. Y eucaria, pues ya es el dominio en el que estamos todos los organismos eucariotas y pues al cual pertenecen los reinos que nosotros hemos estado estudiando, ¿verdad? El reino monera, protista, hongo, vegetal y animal, ¿ok? Permítanme un...
Ok. Entonces, habíamos empezado a repasar, por ejemplo, el reino Monera. Muy importante recordar que el reino Monera, pues, pertenece a dos dominios, que es el dominio Archaea y el dominio Bacteria, que luego vamos a ver sus características, ¿verdad? Habíamos visto que principalmente las bacterias, pues, todas son unicelulares, todos son organismos procariotas. ¿Por qué se consideran organismos procariotas? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que tienen, lo que no tienen? ¿Qué les hace falta? Porque se conforman de varias células. Voy a hacer como que no me dijiste eso. ¿Quién me dice? Dije procariota, no eucariota. Ah, perdón, maestro, me confundí todavía. Entonces sí sabes qué es un procariota. Que solo es un organismo. No tiene nada más, Exacto. solo es uno. Que solo es una célula, exactamente. Eso es característico del reino protista, que todos sus organismos son procariotas, ¿ok? Todos son unicelulares, por lo tanto, los podemos clasificar de acuerdo a diferentes formas, que son las espiroquetas, las esféricas y los bastones, ¿ok? Todos son descomponedores y algunas son causantes de enfermedades, ¿ok? Tenemos otro reino que habíamos visto, que es el reino protista. Recuerden que les platiqué que nos hablaba de los protozoarios, que son organismos parásitos que se transmiten de acuerdo a vectores, que son organismos que nos infectan con enfermedades como por ejemplo un mosquito, una chinche. Por lo general son invertebrados, que son los que llevan adentro a los protozoarios. Vimos que se llamaban protozoarios porque son primeros animales, porque son organismos, animales primitivos, ¿ok? Y forman parte del reino protista. El reino protista sí ya forma parte del dominio Eucaria. El único reino que pertenece al dominio Archaea y Bacteria es el reino Monera. Todos los demás reinos pertenecen a Eucaria como el reino protista. Otro grupo de organismos que vimos dentro del reino protista, que son las algas. Las algas todas son pluricelulares. Hablamos de que las hay unicelulares también, que son aquellas que producen el mayor cantidad de oxígeno en la Tierra, porque pues viven en el agua dulce, en el agua salada, son microscópicas, hacen fotosíntesis, ¿ok? Muy importante recordar, recuerden que había dos formas de alimentación de los organismos, ¿se acuerdan? Que los podíamos clasificar en dos grupos, que eran los autótrofos y los heterótrofos. ¿Quién se acuerda qué es ser autótrofo? A ver, Agali. En autótrofos es que generan su propio alimento. Muy bien, como por ejemplo, Las plantas. las plantas. Las plantas y también ya vemos que las algas también son fotosintéticas y producen su propio alimento. A ver, Gabriel, ¿y los otros organismos cómo se les llama? Los que no son autótrofos. Heterótrofo. Heterótrofo. ¿Y ellos por qué se caracterizan? ¿Te acuerdas? Porque ellos creo que tienen que buscar su propia comida, como nosotros. Exactamente, como nosotros. Y pues no lo podemos fabricar como tal a través de materia inorgánica, sino que lo tenemos que consumir de otras fuentes. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Entonces, los protistas se clasifican en dos grupos que son las algas y los protozoarios. ¿Ok? Dentro de estos dos grupos, pues las algas son autótrofas porque ellas fabrican su propio alimento, porque casi todas son fotosintéticas, y los protozoarios pues ya se les considera organismos heterótrofos, solo que ellos son parásitos, o sea, necesitan cumplir su ciclo de vida dentro de otro organismo, ¿ok? Creo que este no lo vimos, que son los hongos, ¿ok? A partir de aquí nos quedamos. Jairo, ¿será que puedas leer, por favor, esta diapositiva? Sí, maestro. Dice, ¿de dónde pienso dice el título? Reino Fungi. Sí, reino fungi. ¿Eh? Reino Está bien, Fungi. sí. Este es un reino que está constituido por los hongos. Los hongos son los organismos... ¿Qué dice? Eucariotes, eucariotes multicelulares es la mayoría. Sin embargo, existen también hongos unicelulares. Difieren las plantas en que los hongos son ¿qué dice? Heterótrofos. Lo acabamos de decir esa palabra. Entonces, si no lo Bueno. puedes decir es porque no prestaste atención. Eso parece Heterótrofo.
Bueno, pues. Ujú. Y su pared celular son distintas químicamente a la pared celular de las plantas. Junto a las bacterias, los hongos realizan el reciclaje de la materia gracias al proceso de ¿qué dice? Descomposición. Tienes que leer más, Jairo. Te trabas mucho. Todas esas palabras pueden ser raras, pero todas las hemos visto a lo largo de todos los diferentes temas de seres vivos, ¿ok? Ya sabemos que es un organismo eucarionte, ¿ok? Porque está formado por células eucariotas, que son características de organismos pluricelulares. Por eso dice ahí que son multicelulares, porque están formadas de muchas células, igual que nosotros, y su célula es una célula eucariota. Por lo tanto, el reino fungi pertenece al dominio eucario, ¿ok? Aunque también existe la versión microscópica de los hongos, que son los hongos unicelulares, ¿ok? Que también existen. Todos ellos son de alimentación heterótrofa, es decir, necesitan alimentarse o sea, tienen que conseguir su propio alimento. Y su alimentación viene a través de la descomposición. Los hongos se caracterizan porque son organismos que son saprobios o saprófitos. Un organismo saprobio o saprófito, les voy a escribir el nombre aquí. Saprobio o saprófito, ¿ok? Es un organismo que se alimenta de materia orgánica en descomposición. Dos tipos de organismos hacen esto, que son los hongos y las bacterias, ¿ok? Por eso los hongos tienen mucha importancia ecológica, pues en todo lo que tenga que ver en la naturaleza, el ecosistema y sus nutrientes, pues porque todos ellos precisamente lo que hacen es descomponer la materia orgánica en descomposición. Cadáveres, restos de hojas, comida, excremento, todo lo que sea materia orgánica de algún tipo, es trabajo de la descomposición de hongos y de bacterias también. Aunque los hongos son descomponedores únicamente, los principales procesos de descomposición en la naturaleza se dan por bacterias, pero los hongos complementan muy bien esta parte. Otra característica importante de los hongos es que todos ellos se pueden asociar con diferentes organismos y producir diferentes relaciones simbióticas, como por ejemplo, tenemos hongos que son parásitos, tenemos hongos que son mutualistas, o sea que se juntan con otros organismos y tienen un beneficio mutuo, algunos son comensalistas, ¿ok? Luego vamos a ver a qué se refiere todo ese tipo de relaciones simbióticas en los animales. Y los hongos hacen mucha relación simbiótica. Entonces se juntan con otros organismos a los que parasitan y otros más a los cuales les aportan algún provecho y es un provecho mutuo. ¿Ok? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno. Otro grupo de organismos que vamos a estudiar también es el reino vegetal. ¿Ok? César, ¿será que puedas leer, por favor? Sí, maestro, pero está presentando. Ah, ya. Reino vegetal. Este reino está constituido por las plantas, dentro de las cuales encontramos musgos, helechos, hierbas, arbustos y árboles. Las plantas son organismos autótrofos y multicelulares. Se subdividen en plantas vasculares con conductos y no vasculares, como los musgos. Las plantas vasculares se subdividen en plantas con semilla y sin semillas. Las plantas con semillas se subdividen en gimnospermas, semilla desnuda y angiospermas, cuyas semillas están dentro de los frutos. Exacto. Vamos a ver que las plantas, les voy a mostrar rápidamente un esquemita, ¿verdad? Las plantas son de ese grupo de organismos que, a diferencia de los demás, tienen una clasificación muy vasta. Las plantas las podemos clasificar de diferentes formas, ¿ok? Puede ser por sus formas de reproducción, por sus estructuras de reproducción, las podemos clasificar de acuerdo a sus tejidos, si tienen tejidos vasculares, o sea, que transportan cosas o si no los tienen. Los podemos clasificar por las que tienen fruto, las que no tienen, las que tienen flores, las que no lo tienen. Hay una gran diversidad de plantas en el mundo y todas están clasificadas de acuerdo a diversos rubros. ¿Ok? Les voy a mostrar.
La imagen que les voy a mostrar es solo una pequeña parte de cómo se dividen las plantas, ¿ok? Y es nada más para que entiendan. De todas maneras, nosotros lo vamos a ver de manera puntual cuando ya lleguemos a la parte del reino vegetal. Y ahí está. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? De este esquema. Se ve un poco borroso cuando lo acerco, maestro. No se ve. ¿Lo ves o no lo ves? Ahí lo hago más chiquito. Sí se ve la imagen, pero se ve borrosa las palabras Sí, cuando lo ay, acerco a bueno. la pantalla. Bueno, yo sí las puedo leer bien en mi computadora, pero pues bueno, es básicamente para que ustedes entiendan cómo es que se dividen las plantas. Tenemos aquí a las plantas y las dividimos en dos grupos. Tenemos a las plantas vasculares y las no vasculares. Las plantas no vasculares son plantas primitivas que no tienen tejidos conductores, que nosotros vamos a ver cuáles son luego esos tejidos. Y son pues plantas como los helechos, las hepáticas, son plantas muy primitivas y muy sencillas en su estructura, ni siquiera tienen un sistema de raíces. Las plantas vasculares pues ya son la mayoría de las plantas, que son plantas que tienen tejidos que conducen agua y nutrientes dentro de su cuerpo, ¿ok? Que es la mayoría de las plantas, y esas las dividimos en dos grupos, ¿verdad? Tenemos el grupo de las plantas que se reproducen sin flor, que son las pteridofitas, ¿ok? Ellas no producen flores y se reproducen principalmente por estructuras de reproducción o esporas, así como si fueran un hongo. Y tenemos a las que pues ya tienen flor. Las que tienen flor, las que tienen una forma de reproducción esporofítica, es decir, a través de gametos sexuales, ya se dividen en las plantas que tienen flores y las que no lo tienen. Las que no tienen flores son grupos de plantas muy pequeños que se caracterizan porque por lo general ellas crean estructuras como por ejemplo un pino. No sé si ustedes han visto que los pinos a veces producen como unas piñitas, no sé si alguien las ha visto. Son como Sí. literales como una, bueno, pues esa piñita no es una flor ni es un fruto, es simplemente una estructura que crea el pino, que se abre y pues libera semillas, ¿ok? Pero no es un fruto, ¿ok? Porque no tiene la característica de un fruto, porque es de tipo maderosa esa estructura y simplemente es una estructura que libera las semillas, ¿ok? Tampoco tienen flores, entonces la mayoría de los grupos de las pteridofitas son plantas, perdón, de las gimnospermas, son plantas sin flores que se caracterizan por eso, ¿no? Y después tenemos a las angiospermas. Las angiospermas son plantas que ya vienen con flores, que es la clásica planta que conocemos, y las dividimos en dos grupos. Las que producen frutos con semillas cubiertas, es decir, que es un fruto que tú lo abres, es comestible y por lo general tiene semillas. Y tenemos a las que no tienen semillas, ¿verdad? A las que su semilla no viene en un fruto, sino que se liberan en el aire, ¿ok? Como por ejemplo una rosa o otro tipo de plantas, ¿verdad? Y ya después dentro de cada una de esas, pues distinguimos a las monocotiledóneas, que son las que cuando germinan tienen como un cotiledoncito, que es como una hojita y sale la plantita, como un maíz, y a las dicotiledóneas como el frijol, que de repente germina, se abre como que en dos estructuras y en medio empieza a salir la plantita, ¿ok? Son diferentes tipos de organismos. De todas maneras, no es necesario ahorita que se aprendan todo. Lo vamos a ver cuando veamos la parte de las plantas, ¿ok? Recordar muy importante que no existe ninguna planta microscópica, todas son multi o pluricelulares, todas son autótrofas porque como ya vimos fabrican su propio alimento, transforman la energía inorgánica como la luz solar en materia orgánica que son carbohidratos, que es su fuente de energía, ¿ok? Y pues no solo se alimentan de sol, las plantas también se alimentan de nutrientes, que de dónde creen que los sacan. ¿Quién me dice? Si los carbohidratos los sacan del sol, que transforman, ¿de dónde creen que sacan los demás nutrientes que necesitan para vivir? Del agua y del Agua y abono. De la tierra, exactamente. El agua es vital para las plantas porque les ayuda a que pues, sus estructuras siempre estén erguidas. La planta trabaja con mucha humedad. Y una forma para que ella pueda absorber los nutrientes de la tierra
es precisamente con el agua. Y las plantas se alimentan de lo mismo que nosotros. Nosotros también necesitamos hierro, calcio, fósforo, magnesio, potasio, manganeso, todos esos minerales y nutrientes que nosotros sacamos precisamente de los alimentos vegetales, pues las plantas también lo necesitan para su nutrición. Por eso son elementos minerales que nosotros sacamos de los alimentos vegetales, porque la planta también los consume para su crecimiento y los saca de la tierra. Muchas veces la tierra no tiene disponible algunos nutrientes y como dijo su compañero, pues las abonamos, ¿no? Ese abono que nosotros le ponemos a la tierra, pues tiene esos minerales que pues la planta puede absorber. Les digo, la planta también necesita calcio, fósforo, potasio, lo mismo que nosotros. Solo que ellas lo sacan de la tierra y pues nosotros lo sacamos de las estructuras vegetales que consumimos, ¿ok? Y pues nosotros tenemos fuentes de azúcar diferentes, que son igual con alimentos orgánicos, y ellas su fuente de azúcar la sacan a través del sol, ¿ok? Que es su fuente de carbohidratos. Obviamente no hay grasas implicadas, pero pues forman parte también de la estructura de una planta, ¿ok? Y por último, pero definitivamente no menos importante, pues tenemos al reino animal, ¿ok? El reino animal pues ya es un grupo bastante diverso. Todos somos organismos pluricelulares, no hay ningún animal que sea microscópico. Todos somos eucariontes, ¿ok? Es decir, todos estamos formados por la célula eucariota, que ya sabemos. Todos somos heterótrofos porque todos tenemos que conseguir nuestro propio alimento a través de materia orgánica. Todos presentamos un sistema de locomoción, es decir, un sistema que nos permite movernos y desplazarnos. Tenemos un sistema nervioso complejo, ¿ok? Porque pues nos permite entablar una comunicación, ¿verdad? Con otros organismos, relacionarnos con ellos, etc. Habitan todo tipo de ambientes, ¿ok? Que puede ser el terrestre, el acuático, aeroterrestre, terrestre acuático, porque ya sabemos que hay animales que pues viven exclusivamente en el agua, otros que viven en la tierra, otros que viven en una vida semiacuática, como un anfibio, un reptil, ¿verdad? Algunos peces también, o crustáceos invertebrados. Unos que viven una vida en la que, por ejemplo, a veces las primeras etapas de su vida es acuática y el resto es terrestre, como un anfibio. Por ejemplo, las ranas y los sapos, pues cuando inician su vida todos son acuáticos, ¿no? Y ya a los finales, pues ya se convierten en organismos terrestres en algunos casos, ¿ok? Aquí dice que los taxónomos subdividen este reino en dos grandes grupos, lo cual es cierto. Son los invertebrados y los cordados o vertebrados. Y ya los vertebrados nos dividimos pues en los diferentes grupos que nosotros conocemos, ¿verdad? Las aves, los peces, los reptiles, los anfibios y los mamíferos, que son 5. Todos nosotros somos vertebrados. Y los invertebrados ya incluyen grupos de animales como los moluscos, los insectos, las arañas, los anélidos, que son gusanos, que todos pues son invertebrados, ¿verdad? Son organismos que no tienen una columna vertebral aparente, tienen el esqueleto externo, y los demás que sí somos vertebrados, pues tenemos una columna vertebral y tenemos un esqueleto que es interno dentro de nosotros, ¿ok? Son las diferentes clasificaciones que nosotros podemos encontrar. Recuerden muy bien del ejemplo que les había dado acerca de un animal que nosotros vimos. Entonces, Gabriel Efren, ¿será que puedas leer, por favor? No sé si está por ahí. O Ángel, ¿será que puedas leer, por favor? Ángel Sloop, ¿verdad? Sí. Ok. Clasificación. Dentro de cada reino hay una especie. Los géneros forman una familia. Las familias pertenecen a un orden. Los órdenes se agrupan en clases. Y las clases son categorías dentro de un tipo. Por ejemplo, te damos las clasificaciones de gato. Reino animal. Especie Felis cactus. Género Felis. Familia Felidos. Orden carnívoro.
clase, mamífero, tipo, cordados. Exactamente, es lo que nosotros vimos con los diferentes animales que encontramos y todos ellos pertenecen a un reino, a una clase, a un orden, una familia, un género y una especie. Aquí está al revés todo, pero es reino, clase, orden, familia, género y especie. ¿Ok? Y pues bueno, como datos de interés, esto es como que el resumen de toda esta presentación. Entonces sí les pido que por favor le presten mucha atención. Gabriel Elías, ¿me escuchas? Gabriel, Elías, ¿estás por ahí? Mm. Samantha, ¿me escuchas? Sí, Ok, ¿será que puedas leer, por favor? Te voy a poner la diapositiva. Ahí está. datos interesantes. Clasificar es una actividad humana que permite ordenar para comprender mejor los elementos de un conjunto. La taxonomía es la ciencia Taxonomía. que taxonomía, perdón, es la ciencia que dicta las pautas para clasificar los seres vivos. Eh, Esta clasificación se elabora atendiendo a criterios evolutivos. La nomenclatura binomial permite referirse a una especie utilizando un nombre universalmente aceptado, independientemente del idioma en que se exprese o de la región en que nos encontremos, perdón. Un grupo de seres vivos pertenecen a la misma especie si pueden reproducirse entre sí y sus descendientes son fértiles. Los virus no son seres vivos, pueden infectar cualquier célula. Los seres vivos se agrupan en 5 grandes grupos llamados reinos. Estos reinos son los moneras, los Protoctista. protoctistas, los hongos, los vegetales y los animales. El reino moneras está compuesto por seres vivos unicelulares sin núcleo definido. Las bacterias pertenecen al reino moneras. Hay muchas bacterias que son beneficiosas y otras que pueden reproducir enfermedades. El reino protistas está compuesto por seres unicelulares o pluricelulares con núcleo definido, son protozoos Protozoos y algas. y algas. El reino hongo está ¿Qué más? compuesto el reino hongo está compuesto por Mohos. mohos, en las levaduras y las setas. Son seres pluricelulares con núcleo definido y que se alimentan de materias orgánicas. Ok, y por último, Los líquenes son asociaciones simbióticas de algas y hongos. exactamente. Esto es como un resumen de todos los puntos que nosotros estuvimos viendo y que son como que datos de interés, ¿verdad? Aprendimos sobre la taxonomía, sobre cómo se clasifican los organismos, sobre la nomenclatura binomial. La nomenclatura binomial se refiere a ese nombre científico que nosotros tenemos que está conformado por 2 nombres o 2 palabras, que la primera es el género y después está la especie. Un dato interesante es que los organismos solo nos podemos reproducir con nuestra propia especie para producir descendencia fértil, porque ya vimos que cuando eso no ocurre, pues tenemos organismos que son de tipo estéril, ¿no? Como por ejemplo, no sé si les di el ejemplo de qué pasa cuando se cruza un caballo con un burro, ¿ok?
Producen ellos una mula, pero la mula es estéril, no se puede reproducir, ¿ok? Porque ahí se cumple esa característica de que si no son organismos de la misma especie, no pueden producir descendencia fértil, ¿ok? Y es muy raro que ocurra una reproducción entre organismos de diferente especie, pero pues sí puede ocurrir. Eh, Después dice que los virus pues no son seres vivos, es otro dato de interés, por lo tanto los virus no los clasificamos dentro de un reino en específico. Los vamos a ver dentro del reino Monera, pero no pertenecen a ese reino, ¿ok? El reino Monera ya habíamos visto que son organismos todos unicelulares que pertenecen al dominio bacteria y al dominio arquea simultáneamente. Todos los demás reinos son reinos de eucariotas, el reino protoctista o protista, que contiene los protozoos y las algas, el reino fungi, que también son todos ellos heterótrofos, pluricelulares y unicelulares. En el reino protista también hay organismos que son unicelulares y pluricelulares. Tenemos a los animales y a las plantas, que ellos son únicamente pluricelulares, ¿verdad? Muy bien. Por último vamos a leer esta parte. Maestro, Dime. disculpe, me estaba hablando hace rato. Soy Gabriel Vázquez. Uy, sí, hace muchísimo rato. ¿Por qué? Una disculpa, maestro, estaba fallando mi internet. Sí, si gusta, puedo leer yo para que no me ponga falta. Perdón, estaba fallando mi internet. Sí, ok. Puedes leer, por favor. Te voy a poner la diapositiva. Léeme el primer párrafo, por favor. Ok, maestro. Conclusión. A través del tiempo, los biólogos han clasificado las diferentes formas de vida de la Tierra siguiendo diferentes modelos. La primera organización en reinos se debe a Aristóteles, que diferencia todas las entidades de la naturaleza en los conocidos reinos animales, vegetal y mineral. Así es. En los tiempos de Aristóteles, pues no había una clasificación de organismos, ni siquiera se conocían bien a los organismos. En ese tiempo, pues solo había, o sea, se sabía que había plantas y animales. Para ellos no había hongos, no había organismos microscópicos, porque ni siquiera sabían de su existencia, solamente lo que veían, que eran plantas y animales, ¿ok? Y había un tercer reino o una tercera división que son los minerales, en donde ellos ya no sé, erróneamente, pues en ese tiempo no había muchos avances, pues clasificaban todo lo que nosotros conocemos, ¿no? El oro, la plata, que son metales que forman parte de la tabla periódica. Entonces, para ellos todo lo mineral, pues constituía algo viviente y pues lo clasificaban como un reino, ¿no? Cosa que nosotros sabemos que es completamente ajeno a lo que estamos estudiando, ¿verdad? Muy bien. Carlos, ¿me escuchas? Carlos Saúl. Sí, maestro. ¿Será que puedas leer, por favor, el segundo párrafo? Sí, maestro. El Gracias. científico sueco Carlos Linneo fue quien sentó las bases de la clasificación modema de los seres vivos. Él diseñó un sistema con 3 reinos, a los que subdividía en clases y estos, a su vez, en órdenes. Los órdenes se subdividían en géneros y estos últimos en especies. Exactamente. Carlos Linneo o Carl Linneo, igual, fue uno de los primeros naturalistas que hubo como biólogos, ¿verdad? Él de lo que se encargaba principalmente era del estudio de las caracterizaciones de o sea, caracterizaba organismos. Y él es el padre de la taxonomía, que ya vimos que es la rama de la biología que estudia la clasificación de los organismos. Fue tanto su trabajo y fue tan vasto que casi todos los nombres científicos y los animales clasificados que hoy conocemos, su clasificación es gracias a él, ¿ok? Les voy a mostrar un ejemplo. Cada vez que ustedes busquen el nombre científico de algún organismo, ¿ok? Siempre que lo encuentren, por lo general al final del nombre científico van a encontrar lo que vemos aquí. ¿Sí logran ver esto? Es más o menos lo que vimos con la BOA y la otra división de los organismos, ¿no?
Este, por ejemplo, es el hipopótamo, pertenece al reino animal, filo encordado, clase mamíferos, orden Aristodactyla, familia Hippopotámidae, género hipopótamos y especie hipopótamos anfibios, ¿ok? Siempre después de un nombre científico, por lo general vamos a encontrar las siglas o el primer apellido de la persona que describió este animal por primera vez y que lo clasificó dentro de los diferentes grupos. Y pues Linneo fue uno de los que más animales y plantas ha descrito a lo largo de la historia, ¿ok? Por eso casi todos los nombres científicos al final van a encontrar ustedes que dicen Linneo o L. punto y el año en el que fue descrito el animal. Entonces, por ejemplo, esta especie que es hipopótamos anfibios fue descrita por Linneo en 1758. ¿Ok? Lo mismo, si por ejemplo yo busco otro animal como el que vimos, que es la boa constrictora, lo mismo, le pico aquí y adivinen quién descubrió y describió también, no descubrirla, sino describirla y clasificarla, pues también fue Carl Linneo. Boa constrictor, Linnaeus, 1758. ¿Qué otro les puedo poner? Pantera onca, lo mismo. Es el jaguar o la pantera moteada, ¿ok? Especie, pantera onca, y adivinen quién la describió en 1758, pues Carl Linneo, ¿ok? Por eso se le considera el padre de la taxonomía, porque él hizo lo que pues nadie había hecho. Sí, todos conocían al hipopótamo, al jaguar, a la boa, ¿verdad? Pero pues sabían que eran reptiles, mamíferos, pero hasta ahí. Él lo que hizo es que ya los describió y gracias a las características, pues dijo, bueno, este es un mamífero, pero también es un cordado, pertenece a este reino, ¿ok? Y le dio un nombre científico que fue Pantera onca. Por eso, siempre después de un nombre científico, por lo general vemos a la persona que lo descubrió. Vamos a ver una planta como, por ejemplo, esta planta. A lo mejor alguno de ustedes la habrá visto en algún lado, ¿no? Una plantita muy común. Este, por ejemplo, el que lo descubrió fue este naturalista, que fue Nicolás Joseph Van Joaquin, ¿ok? Fue un médico biólogo británico, él se especializaba más en plantas y fue el que clasificó a muchas plantas que hoy se consideran medicinales. Por eso vemos Hipomea carnea y nos ponen aquí las siglas del personaje, que es Jack, ¿ok? Pues porque él fue el que describió esta planta. Lo mismo si, por ejemplo, yo pongo aquí... ¿Qué otra planta puede ser? La Bugambilia spectabilis, por ejemplo, lo mismo. Solo que este, pues, es por otro taxónomo igual especializado en plantas, que es Wild, ¿ok? Carl Ludwig Wilder fue un biólogo que fue británico, principalmente botánico, ¿ok? Y pues él describió a la bugambilia en 1799. Para que ustedes entiendan que la mayoría de las plantas y organismos que nosotros tenemos clasificados y descritos, pues son por estos personajes que en algún momento fueron los padres de la taxonomía, ¿ok? Y les dieron la nomenclatura binomial o el nombre científico a muchos de los organismos que conocemos. El precursor de todo esto, o el primero que lo inició, fue precisamente Carl Linneo, ¿ok? Por eso se le considera el padre de la taxonomía. Dice, posteriormente la vida terrestre fue clasificada en 5 reinos, que son los animales, las plantas, los hongos, los protistas y monera, y luego se propuso dividir el reino monera en arqueobacterias y eubacterias, que son las bacterias verdaderas, lo que resultaba en un sistema de clasificación de 6 reinos, ¿ok? Hoy en día se considera que el mejor sistema de clasificación es aquel que mejor refleje la historia evolutiva de los organismos, ¿ok? Debe contener información y a la vez servir para hacer predicciones. Con los recientes descubrimientos del ADN de los organismos, la comunidad científica ha propuesto un nuevo modelo de clasificación basado en 3 dominios, que son los dominios que nosotros ya platicamos. El dominio eucaria, que es de los eucariotes, bacteria y arquea, que son todas bacterias y organismos que son procariontes, ¿ok? Eucariontes los clasificamos dentro del dominio eucario. Muy importante recordar todos estos puntos de conclusión y los datos de interés igual que ya vimos, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos?
¿Seguros? A partir de nuestra siguiente clase ya vamos a empezar a ver todo lo que tenga que ver con la clasificación vamos a empezar a ver el reino Monera, que es el reino característico de las bacterias y que pertenece al dominio Eukarya y bacterias simultáneamente. Vamos a estudiar las bacterias verdaderas, cómo es su forma de reproducción, cómo se clasifican según su forma. Vamos a aprender igual sobre las arqueobacterias, que es otro grupo también, que son las bacterias primitivas o arcaicas, que son bacterias que han vivido en la Tierra desde hace mucho tiempo y que se caracterizan por vivir en ambientes extremos o ambientes en donde normalmente otro tipo de bacterias pues no podría sobrevivir, ni siquiera otro tipo de organismos, ¿ok? Como por ejemplo el mar muerto, a lo mejor un geyser que es de mucha agua caliente, o lugares de muy baja temperatura, o con mucha salinidad o mucha acidez. Ese es el tipo de lugares en los que nosotros podemos encontrar a las arqueobacterias, ¿ok? Después vamos a estudiar a los hongos, después a las plantas, a los protistas y a los animales, ¿ok? Ya para terminar todo nuestro segundo corte. Muy bien, muchachos, pues lo vamos a dejar hasta aquí para que ustedes se preparen para su siguiente clase y pues seguimos en contacto, ¿ok? Nos vemos la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro.